Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós. Si el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, no le dio ni el adiós, no se despidió siquiera del presidente de la República, difícilmente se habrá despedido de las víctimas de la violencia criminal en México. Una estampa del país violento, del país martirizado, que queda después del paso del subsecretario Mejía. Buenas noches. Marcas de balas, muebles destrozados, ventanas y puertas arrancadas, despojos de familias que se fueron deprisa para salvar lo más importante, su vida. Esto es lo que queda como señal de la violencia que se vive en varias regiones de Michoacán, de cientos de familias que fueron obligadas por el crimen a desplazarse de sus lugares de origen. Amenazaron con que nos iban a matar a todos, a toda la familia, entonces por eso fue que nosotros nos salimos. Nos venimos para acá, en cuanto a él lo enterramos, no pudimos llevarlo a un panteón. Te matan un familiar, te sacan del lugar, te despojan de tus cosas, no puedes traer ni siquiera tus cosas personales. De las cenizas de ese infierno, los desplazados por la violencia quieren edificar un nuevo patrimonio en el municipio de Coahuayana, ubicado en la costa michoacana. Lugar en el que 350 familias, conformadas por alrededor de 1,000 personas provenientes de los municipios de Michoacán, de Aquila, Cualcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y Zaguayo, además de algunas localidades de Guerrero y Colima, van a construir la Colonia de la Paz. Encontramos familias, 3 o 4 familias en una sola casa, entonces es un tema que nos ha estado pegando mucho. Entonces estamos buscando la manera cómo lograr que se aterrice proyectos para generar más casas. La colonia es una realidad porque no es de parte del gobierno. Colonia de la Paz que levantarán con sus propios recursos, pagando a plazos el terreno y la construcción, solo con apoyo municipal y de la Guardia Comunitaria que les brinda seguridad. Porque dicen que del gobierno estatal y federal solo han recibido indiferencia con su tragedia. Han estado distintos funcionarios en los puestos más importantes de seguridad del país, entre ellos el señor Ricardo Mejía, y esas son las imágenes. Ese es el país que seguimos viendo. Nadie cuestiona el esfuerzo que se ha hecho, el trabajo que se ha invertido. Pero a estas alturas, 5º año de gobierno, uno esperaría resultados. Aquí, el 20 de noviembre de 2018, hace ya mucho tiempo, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador reconoció que si no había un cambio radical en las condiciones de seguridad, no habría cuarta transformación. Ahí están las imágenes al quinto de 6 años de este gobierno. Y eso en Michoacán, los desplazados de la violencia, pero pues en el país, pues las cosas siguen resolviendo a balazos. Vamos a ver esta imagen. Un grupo de comerciantes que se disputan el control de un tianguis, estos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, trajeron un problema y se enfrentaron como a balazos con bombas Molotov. El enfrentamiento dejó una persona muerta, un herido, hay 8 detenidos. El tianguis que se disputan es uno de los más grandes del municipio, está en la llamada zona de bancos. Luego del enfrentamiento, la zona donde se instala el tianguis, llegó la Guardia Nacional, llegaron policías estatales, municipales, pero se murió otra persona. ¿Y cómo se dirime un conflicto? A balazos. Así vivieron los comerciantes que vendían el tianguis el momento de los disparos, de la violencia, de la inseguridad. ¡Aquí atrás! ¡Vete! ¿Hoy? Esa granada.
Ayúdenme por acá, ayúdenme por acá. Aquí, quédense aquí. Ahorita, deja que se muevan, nosotros nos vamos. Ajá. Ya se fueron. Ajá. Esos no son balazos. Tranquilo, tranquilo. ¿Llegará el día en que esto deje de verse o sea tan común, tan cotidiano en México? ¿Llegará ese día? ¿Lo veremos antes de que termine este gobierno? ¿Lo veremos en esta generación? ¿O habrá que esperar 2, 3, 4 más? El presidente López Obrador, luego de confirmar la salida de Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad y Protección, nombró en su lugar al general Luis Rodríguez Bucio, quien hasta esta mañana era comandante de la Guardia Nacional. De acuerdo con el presidente, el general Rodríguez Bucio hizo un buen trabajo al frente de la Guardia Nacional. En su lugar, como comandante al frente de la Guardia Nacional, queda otro general, David Córdoba Campos. ¿Quién es él? ¿Quién es David Córdoba Campos? El nuevo comandante de la Guardia Nacional era director técnico de prestaciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y también fue oficial mayor de la Defensa Nacional. Fue comandante de un batallón de infantería en Chihuahua, es maestro en administración militar para seguridad y defensas nacionales. Bueno, y hablando de violencia, vamos a ver estas imágenes, porque allá sí hablan de una guerra contra los grupos criminales y allá sí celebran la detención de, pues según los reportes, uno de los máximos capos del crimen organizado. Es Italia. Hoy detuvieron a un señor de nombre Matteo Messina Denaro. Se dice que es el líder, máximo líder de la mafia siciliana y el capo más buscado de Italia. Sería el equivalente aquí, bueno, pónganle el nombre que quieran de México. Fue detenido esta mañana fuera de una clínica oncológica en el sur de Italia, en Palermo. Fue un operativo en el que participaron, según se dijo, más de 100 policías, carabineros, y no hubo un solo disparo. Fue un trabajo de inteligencia en el cual, según la Fiscalía italiana, cruzaron datos, hablaron con informantes, consultaron, en fin, ya que Matteo Messina padecía cáncer de colon, se metieron al hospital y finalmente descubrieron que hoy se presentaría en la clínica y ahí lo detuvieron. Estuvo 30 años prófugo. A Matteo Messina se le identifica como uno de los líderes del grupo famosísimo de la Cosa Nostra. Las autoridades italianas le atribuyen muchos asesinatos, entre ellos los de 2 fiscales y la autoría de los atentados con bombas en las ciudades más importantes de Italia. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró así. Beh sì, è una giornata storica, un giorno di festa. È un giorno di festa per le persone per bene, è un giorno di festa per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano. Non abbiamo vinto la guerra, non abbiamo sconfitto la mafia, ma questa battaglia era una battaglia fondamentale da vincere ed è un colpo duro per la criminalità organizzata. Eso allá en Italia. Regresamos a México. Hoy la organización Alto al Secuestro dio a conocer las cifras de ese delito en diciembre. 98 víctimas, es un número más bajo que en noviembre, pero pues 98 víctimas son más de 3 personas secuestradas al día. Esa es la cifra de diciembre. Los estados con la cifra más alta de secuestros, ahí los tiene en pantalla. La acusación de plagio de tesis de licenciatura contra la ministra de la Corte, de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, pues comenzó otra vez este tema, esta crisis encendido. El lunes comenzó la semana y con una crítica muy fuerte y al parecer con fundamentos sólidos del gobierno federal, del presidente de la República y del secretario de Gobernación en contra de las autoridades de la UNAM. Hoy el presidente López Obrador acusó al rector Enrique Graue de
lavarse las manos como Poncio Pilato en el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. El título de esta tesis ya no parece tan largo como la controversia que ha generado. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se presentó en la conferencia matutina para hablar del plagio que el estudiante Yasmín Esquivel, hoy ministra de la Suprema Corte, hizo de su tesis de licenciatura según concluyó la Universidad Nacional. Agotado este capítulo, la nueva discusión se centra en quién es responsable de acreditar el plagio, si se debe anular el título y quién debe hacerlo. El secretario de Gobernación reseñó los oficios intercambiados entre la UNAM y la Secretaría de Educación Pública. En el primero, la universidad sostiene que la tesis de Esquivel es una copia y pide a la SEP la cancelación de su título de abogada. En respuesta, la SEP explica hoy que ellos solo registran los títulos y pueden cancelarlos con una resolución judicial que la UNAM no ha presentado. Dicho de otra manera, la universidad no ha hecho su tarea. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. El presidente López Obrador no firmó el oficio, pero le adjuntó sus reclamos. Lamentó el actuar de la UNAM y de algunos directivos, así, en general. En la universidad, dijo, hay grupos enquistados que defienden los intereses políticos y económicos de las minorías. Y echó mano de una entrevista con Eduardo Andrade, político priista, ex abogado general de la UNAM, quien explica que el plagio debe ser acreditado jurídicamente por quien lo detectó. A quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos. El rector se lava las manos como Poncio Pilato. El plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel fue denunciado el 21 de diciembre. El 11 de enero, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM lo confirmó. Hoy, la ministra Esquivel se presentó en la sesión del Pleno de la Suprema Corte, confirmando en declaración y en hechos que no va a renunciar a la toga, menos cuando desde Palacio Nacional se arma su defensa. Da pena ajena el que actúen así. Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. Veremos qué es lo que hace mañana o en los próximos días la Universidad Nacional Autónoma de México. Veremos si hay una respuesta formal, institucional, a esta papa caliente que les tiró desde temprano el gobierno del presidente López Obrador. Y mientras tanto, la ministra Yasmín Esquivel sigue desempeñándose como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Así las cosas cuando vamos camino al mes de que se dio a conocer lo que ya la UNAM confirmó como un plagio de tesis por parte de la ministra Esquivel. Veíamos al inicio del programa parte de lo que dijo el presidente López Obrador sobre el señor Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad. El presidente no paró ahí, dijo también esto. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta. Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Uno y dos del presidente, el señor Mejía. Primero, se fue sin despedirse. Y dos, que no ande diciendo, y menos a mi nombre, que yo no reconozco a quien ganó la encuesta de Morena para determinar al candidato a gobernador, que no fue el señor Mejía. Bueno, el señor Mejía
pues por ahí hacia las 2 de la tarde, hizo una transmisión en vivo para su Facebook para justificar su decisión, asegurando que los coahuilenses le han pedido una opción de oposición real, los coahuilenses. Y le mandó este mensaje al presidente López Obrador. Reitero mi gratitud al presidente López Obrador. Él encabezó en Tabasco en su tiempo el éxodo por la democracia en la década de los 90. Él sabe lo que son las luchas locales. Él sabe cuando hay excesos de los gobiernos locales y él nos puso el ejemplo. El señor Guadiana será candidato del Partido del Trabajo a la elección de gobernador en Coahuila y el candidato de Morena será, el señor Ricardo Mejía. El candidato de Morena será el senador Armando Guadiana. Hablamos con él por la mañana y esto dijo de Ricardo Mejía. En Morena no caben, primero, los traidores, ni la gente que no cumple su palabra, ni lo que firma. Realmente mi Chazo quiere mencionarlo, a él la pasión se le volvió obsesión y es la lucha del poder por el poder, solamente por el querer ser y no por el tratar de servir al pueblo. Ricardo Mejía le contestó. Del candidato hoy o precandidato de Morena, porque se ha expresado soezmente de mi persona, con un lenguaje de cantina diciendo que soy poco hombre. Yo no voy a caer en las provocaciones, y menos con una persona que casi es octogenaria. Mi respeto, pero sí decir que está muy claro lo que él representa. Él representa la corrupción. Yo no voy a caer en el lenguaje de cantina, dice el señor Mejía, pero Guadiana es un viejito y además es muchas cosas más, pero no es lenguaje de cantina. Va a estar buena la contienda, las campañas de Coahuila. Imágenes de ayer en la tarde, por ahí de las 4 de la tarde, en la estación Polanco del metro de la Ciudad de México. 2 vagones, según se dijo, se desacoplaron, es decir, se separaron. El tren fue retirado, el servicio suspendió unas 3 horas. El gobierno de la Ciudad de México informó que ayer mismo dieron aviso a la Fiscalía Capitalina. Hoy el director del metro, Guillermo Calderón, calificó ese hecho como otra vez un caso atípico e inusual. Explicó que entre los vagones se encontró un tornillo flojo y otro roto en la placa de seguridad, lo que provocó que se zafara el cilindro que une los 2 vagones. Dijo también que no se encontró el anillo de seguridad del cilindro. La jefa de gobierno expresó que con la investigación de la Fiscalía se determinará si es necesario que la Guardia Nacional tenga más presencia en otras áreas del metro. O sea, la Guardia Nacional está en este momento en los andenes y a partir de ayer está fuera de los talleres también. Y si es necesario, solicitaremos su presencia en otros lugares. Obviamente, al estar en los andenes, pues disminuye cualquier... recuerden que había caída de tubos y muchas otras cosas que normalmente no caían. Entonces, ahí está la Guardia. Y esto, que es otro caso en particular, ya veremos, aparte de lo que haga el metro, si es necesario que la Guardia esté en talleres. Y mucho depende de la investigación de la Fiscalía. Mañana Excelsior publicará una entrevista con Claudia Sheinbaum, en donde, entre otras cosas, vuelve a subrayar que las encuestas, suponemos que las encuestas del gobierno que han levantado entre los usuarios del metro, determinan que 7 de cada 10 usuarios están de acuerdo con la vigilancia que comenzó a hacer el jueves la Guardia Nacional. Claudia, buenas noches.
Ciro, buenas noches. En noviembre conocimos el caso de Ariadna Fernández López, un caso que provocó una muy abierta confrontación entre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Una disputa sobre las causas en las que murió Ariadna. Bueno, hoy, 2 meses y medio después, la Fiscalía General de la República dio su versión de lo que pasó en este caso. Como un fiscal general de justicia de Morelos sale públicamente a decir que científicamente está comprobado que ella fallece por una broncoaspiración. La Fiscalía General de la República se pronunció hoy sobre la polémica generada entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México por el caso de la muerte de la joven Ariadna Fernanda López. Mientras que la Fiscalía de Morelos aseguraba que la joven murió por una broncoaspiración etílica, la Fiscalía de la Ciudad de México sostenía que fue por un trauma múltiple. Sin realizar nuevas pruebas periciales y solo con el análisis de los datos presentados por ambas fiscalías, la Fiscalía General de la República concluyó que las heridas cráneoencefálicas producidas en la víctima por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro son la causa de su fallecimiento. El cuerpo de Ariadna fue localizado por un ciclista el 31 de octubre a la orilla de la autopista La Pera-Cuautla, a la altura del kilómetro 7. Fue trasladado a la Fiscalía General de Morelos para realizar la necropsia de ley. El médico legista determinó que el tiempo de muerte de Ariadna era de aproximadamente 8 horas y que la causa de muerte fue por una broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México tendría otra versión, después de mostrar los videos de los últimos momentos de Ariadna con vida en la capital y de cómo sus acompañantes cargaron su cuerpo para meterlo a una camioneta. Hablaron de feminicidio. Es el fiscal general de justicia del Estado de Morelos, pónganlo si quieren a él, quien dice, o sea, él asume la responsabilidad y dice científicamente comprobado que no es feminicidio. Después de la polémica entre ambas fiscalías, Imagen Noticias tuvo acceso a fotografías del momento en el que Ariadna fue encontrada a la orilla de la carretera. En esas imágenes no se observaba ningún golpe visible, ni en la cabeza ni en el pecho. Para entonces, la responsable en Morelos de practicar la primera necropsia al cuerpo de Fernanda insistía en descartar la versión de la Ciudad de México. La definición de trauma múltiple es muy amplio, sin embargo lo que sí te puedo decir es lo que encontramos, y las lesiones que se describen como externas no están correlacionadas a lesiones internas, es decir, no están correlacionadas con fracturas ni están relacionadas con órganos internos, no existió sangrado en cavidades o sangrados interno que pudieran haber provocado la muerte. Pero hoy, la Fiscalía General de la República señaló que al peritaje de la Fiscalía de Morelos, que establece como causa de muerte la broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica, no es posible darle sustento, en razón de las lesiones externas e internas en el cuerpo de Ariadna, y por el hecho, según la Fiscalía General, de que la Fiscalía de Morelos no tomó en cuenta en toda su magnitud la cronología del momento del fallecimiento. Además, la Fiscalía General de la República aseguró que atraerá la investigación para ir tras los responsables de ocultar el cuerpo de Ariadna. Rautel y Vanessa, los amigos de Ariadna con quienes presuntamente estaba al momento de su muerte, quienes hoy siguen presos. Vaya giro el que toma la muerte de Ariadna. La Fiscalía de Justicia capitalina se congratuló por los resultados que dio la Fiscalía General de la República. Dijo que van a continuar a su parte, el proceso que les corresponde de esta investigación, de manera seria y profesional. Y esta noche la Fiscalía de Morelos nos hizo llegar una tarjeta informativa, asegurando que respaldan el trabajo de sus peritos en la necropsia realizada al cuerpo de Ariadna, que la prueba pericial tendrá el peso definitivo cuando el juez del caso valore cada una de las evidencias que han sido presentadas y que ellos van a seguir colaborando con todas las instituciones federales y locales que así lo requieran. Así las cosas. Así las cosas hasta hoy. La Fiscalía General de la República, la de la Ciudad de México, la de Morelos. Y continúa la disputa, continuará, veremos qué ocurre después de esto. Por otro lado, Ciro, también un juez de control ordenó dejar en libertad
al gerente del restaurante Bar La Polar, a Román Torres, el único detenido la misma noche del domingo tras la muerte de Antonio Monroy, de 59 años, quien era en esa noche de domingo uno de los comensales en el restaurante La Polar y quien presuntamente murió por asfixia por estrangulamiento, según lo destacó la necropsia realizada por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, quien también acusó a este hombre de homicidio por supuestamente haber golpeado a Antonio Monroy. El juez dijo que no había elementos para acusarlo por este delito, por lo menos no los elementos suficientes. Las indagatorias continúan, sí, para dar con quienes habrían participado en este homicidio, y entre ellos, hay que recordar, se encuentra también el jefe de seguridad del bar La Polar, Sergio Gama. Sigue cerrada sí. La Polar. Sí, sigue cerrada. Y al parecer seguirá cerrada de manera definitoria, por lo que dijo la alcaldesa. Bueno. ¿Qué más? Veremos, Ciro. Pero por otro lado también, vaya noticia esta. A ver. El Museo del Cine de Turín, en Italia, reconoció a Kevin Spacey, el actor 2 veces ganador del Oscar, por su contribución estética y autoral al desarrollo del arte dramático. Un reconocimiento duramente criticado por algunos medios italianos, porque hay que recordar que desde hace más de 5 años Spacey ha acumulado más de 20 acusaciones por conducta sexual inapropiada. Apenas la semana pasada compareció ante un tribunal de Londres, donde se declaró inocente de algunas acusaciones por agresión sexual, y ante las críticas, Spacey dijo esto. I'm truly blessed and grateful and humbled. And my heart is very full tonight toward the Museum of Cinema for having had the La Palle to invite me tonight. For having had the La Palle to invite me tonight. Por haber tenido las agallas de invitarme. Bueno, ya que tocamos estos temas, quien habló por primera vez ante las cámaras del presunto abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano cuando tenía 14 años fue Sasha Sokol. Dijo que en 1 o 2 meses dará más declaraciones sobre la resolución de la demanda que interpuso contra Luis de Llano por daño moral y sobre las declaraciones que el propio Luis dio en octubre en torno a esta situación, asegurando que no se arrepiente de nada. Sasha dijo esto. ¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? No tengo nada más que decir. No me considero. Soy una mujer que levantó la voz. No es que yo lo considere, ¿no? Uy. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. No hasta no reconocer a Guillermo del Toro y todo el equipo que estuvo detrás de Pinocho, quienes anoche fueron premiados en la categoría de Mejor Película, otra vez, de Mejor Película Animada en los Critics' Choice Awards. Según una publicación desde la cuenta oficial de la propia película de Pinocho, ha sido catalogada como una de las mejores producciones animadas del año y por supuesto, también una de las más premiadas. Lleva 11 galardones en la categoría de Mejor Película Animada, solo en esa categoría. Pero este es el segundo de mayor relevancia después de haber obtenido el Globo de Oro hace una semana. Veremos qué ocurre también en los Óscares en marzo. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Gracias, buenas noches. Gracias. Hoy fue día feriado en Estados Unidos, así que mañana debe comenzar el juicio de Genaro García Luna ante una corte de distrito, la Corte Este de Nueva York. Más de 3 años después de su detención, se le acusa de narcotráfico y supuestamente de colaborar con el cártel de Sinaloa. Los abogados de García Luna intentan todavía desestimar pruebas en su contra sobre una riqueza que habría acumulado después de que dejó los cargos públicos en 2012. En una carta enviada al juez Brian Cogan, sus abogados señalaron sin alguna conexión entre los sobornos presuntamente recibidos por García Luna como funcionario y la riqueza que acumuló en su trabajo de consultoría después de 2012, sí
esa relación, esta evidencia no es relevante. Dicen que la Fiscalía no pudo, eso dicen, no pudo establecer ninguna conexión entre su vida en Miami, ya después de ser funcionario, y los señalamientos en su contra, pero los fiscales insisten. En una carta que enviaron el jueves, argumentaron que las evidencias de las actividades después de 2012 son fundamentales y afirman también que durante el juicio el gobierno de Estados Unidos espera que declaren numerosos testigos, entre ellos altos miembros del cártel de Sinaloa. El juicio comienza mañana, ya con la selección final del jurado. Todavía no se conoce qué día aparecerá ahí García Luna. Cuando lo haga, podrá ir vestido de civil, supuestamente con traje azul, corbata, no va a usar la vestimenta naranja de los presos. Se espera, se calcula, dicen allá, que sea un juicio de un par de meses. Bueno, y en otras cosas, después de negociar pues prácticamente medio año, Telmex y el sindicato de telefonistas alcanzaron un acuerdo sobre las condiciones de jubilación para nuevos empleados. Se establece que el trabajador deberá tener 35 años de servicio y al menos 65 de vida. Se reduce el porcentaje de beneficio máximo de jubilación de 80 a 60% de su último sueldo, integrado con ciertas prestaciones, y también se establece que los trabajadores activos y jubilados puedan intercambiar parte del pasivo laboral por acciones de la compañía. La Secretaría del Trabajo informó que participó como mediadora todo el tiempo entre Telmex y el sindicato. Parecería que el presidente de la República ha decidido que sí va a haber guerra por el tema del maíz. Hace rato el Diario Oficial de la Federación publicó que le van a poner un arancel del 50% a las exportaciones de maíz blanco, es decir, para consumo humano, y para que se quede en el mercado mexicano. Para que no se exporte. México, si tú quieres exportar maíz blanco, te van a cobrar un arancel del 50% a la exportación. ¿Quién te lo va a cobrar? El gobierno mexicano. A ti, mexicano. Para que no exportes. A ti, mexicano, te va a cobrar ese impuesto para que no exportes ese maíz. ¿Qué cosa? Dice el decreto que es para regular los precios en México, es decir, que haya más maíz mexicano y que lo tengan que vender más barato, porque es fundamental en la economía de los mexicanos. Porque ¿y exportábamos mucho maíz? Estábamos exportando unos 325 millones de toneladas. ¿Y eso es mucho? Eso es mucho. Estábamos exportando mucho maíz. Y lo que está buscando el presidente es mantener esa posición de que el maíz mexicano para México, de no vamos a comprarle maíz a los Estados Unidos, porque ese es el segundo mensaje. Si ya no puedo exportar o es muy caro exportar maíz a cualquier parte del mundo, el maíz se queda en México, ¿quién va a comprar el maíz que están produciendo los productores de los Estados Unidos? ¿Quién lo va a querer comprar? Porque ese maíz va a ser más caro. ¿No te gusta esa decisión? No es una buena decisión. ¿Por qué? Es una decisión nacionalista que no necesariamente va a beneficiar al mercado y que va a desatar el pánico en el sector de maíz. Hay que recordar que el gobierno mexicano dice que no se va a poder importar maíz después del año próximo, que en las negociaciones ofreció que iba a ser un año después todavía, pero que en los Estados Unidos quieren que haya un panel sobre el tema del maíz. Esto es el inicio del panel. Hoy se declaró una especie de, entre comillas, guerra comercial por el maíz. Yo te lo definiría en el ¿qué traes? ¿Qué traes? Así, el ¿qué traes? Pues órale. Órale, yo ya. tengo mi maíz. Yo tengo mi maíz y ¿qué? Y no te voy a vender. Y no te voy a vender y que hazle como quieras. Eso es lo que empezó. Vamos a ver en qué termina. Buen tema. Te dije. Remátala, David. Ojalá Jonathan Heath fuera el vocero del Banco de México, pero no lo es. Solo es un subgobernador. Entonces, estar diciendo cómo se van a fijar las tasas de interés durante 6 meses es, por decirlo menos, una imprudencia. Javier. 50 días prácticamente ya de la eliminación de México, Ciro, de Qatar. Y lo que ha ocurrido es que crece el fútbol americano. Regresamos con eso. Es una reflexión con algo especial que pasó este fin de semana.
Gracias, Javier. Y pues sí, ahí están también los números de las audiencias. El televidente mexicano en este momento, enero del 2023, no quiere ver el fútbol mexicano. A lo mejor dentro de 2 semanas, un mes, regresará. Hoy no quiere mayor cosa. Pero bueno, por cierto, ganaron el equipo favorito del público mexicano en televisión. Los Vaqueros de Dallas le ganaron a Tampa Bay y a Tom Brady en las finales, en los playoffs de la NFL. Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.